Yo te invito rápidamente a que me acompañes y junto conmigo puedas abrir tu Biblia en esta oportunidad en el Nuevo Testamento, libro de los Efesios, capítulo 5, gloria a Dios, versos 3 al 6. Glorias al Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben ya ustedes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén y amén. Glorias al Señor. Una palabra bastante fuerte. Hoy vamos a hablar sobre errores en la iglesia. Título también bastante controversial. No vamos a hablar, desde antemano le digo, ninguna herejía. Vamos a hablar algo que se ajusta a la palabra de nuestro Dios. Glorias al Señor. Acabamos de leer donde nos da una enseñanza las Escrituras, donde nos está diciendo que ninguna fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Y el verso 5 dice, porque ya ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Si nos paramos a observar, estamos leyendo la versión Reina Valera 1960, la que es más usada en nuestro ámbito, en el ámbito de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Glorias al Señor. Entonces, si nos paramos a observar, vamos a ver que las tres cosas que se mencionan en el verso 3 son las mismas que se condenan y en el verso 5. Dice en el verso 3 que fornicación, inmundicia y avaricia no se deben nombrar, ni aún nombrar. Y en el verso 5 nos dice que ningún fornicario, de fornicación que dijo hace un momento, y ningún inmundo, de inmundicia, y ningún avaro, dice, avaricia que habla en el verso 3, tendrá, dice, herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta es una advertencia bastante fuerte y bastante clara. Aquí no hay lugar a duda, tampoco margen a hacer un análisis para poder presentarlo de una manera distinta. Aquí no se puede acomodar las Escrituras. Esto no es personal, un pensamiento personal de parte mía, sino es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Glorias al Señor. Es una advertencia bastante grande. Nos está hablando aquí nuestro Dios de que las características que nuestro Señor demanda para su pueblo, las exigencias que Él demanda de nosotros son bastante altas. Para el pueblo del Señor, las características, las exigencias que hace Dios a su pueblo son bastante altas, son mucho más altas que las normas morales que nosotros comúnmente estamos acostumbrados a seguir, mucho más altas que esas normas morales que inclusive están en nuestra constitución política de nuestra nación y de las naciones del mundo entero. Eso nos enseña que el Señor Jesús a su pueblo exige cosas mayores. ¿Por qué exige cosas mayores? Porque Él para su pueblo tiene cosas mayores, como dice en algún lugar de las Escrituras, porque dice, cosa que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en el corazón del ser humano, son las cosas que el Señor ha preparado para los que le aman. Aleluya. El apóstol Pablo, haciendo referencia a eso, dice que conozco un hombre que hace 10 años en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo y se le fue permitido ver cosas inefables, o sea, indescriptibles, que no le fue permitido hablar. Y él está hablando
haciendo referencia a él mismo, que el apóstol Pablo fue arrebatado. Y son las cosas que Dios tiene. Ahora, si Dios tiene premios tan grandes, es lógico, es normal, es justo que Él exija cosas mayores para aquellos que van a vivir en un reino donde gozarán de cosas mayores. Tiene lógica. Así es que no podemos decir que Dios es injusto, como hay gente por ahí tratando de recriminar. Ahora, si Dios nos ha enseñado eso, quiere decir que Él nos muestra que debemos nosotros como líderes, como miembros de una iglesia, dirigir su iglesia, dirigir su casa de una manera que se sujete a las características que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra. Gloria a Dios. Hoy este tema es específicamente para gente cristiana, para gente del liderazgo. Pero si tú no eres cristiano, tampoco perteneces al liderazgo, no hay problema. Algún día lo serás, algún día vas a pertenecer al cuerpo de liderazgo, porque el Señor Jesucristo, la buena obra que Él empezó en ti, Él la perfeccionará, dice la palabra, hasta el día de Jesucristo. Así es que no cambies de canal ni te vayas, porque también para ti es este tema que será muy importante para ti en tu vida cristiana, en tu caminar con Cristo. Y si aún no le has entregado tu vida al Señor, también será importante, porque Dios puede tocar a través de esta palabra tu corazón, y hoy mismo puedes arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Primero quiero hacer una aclaración. El título del tema es errores en la iglesia, no es errores de la iglesia. Eso quiero dejarlo claro. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo no tiene errores. La iglesia del Señor Jesucristo es pura, santa y sin mancha. Gloria a Dios. Quienes cometen los errores en la iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros. Y es por eso que el título no dice errores de la iglesia, porque yo estaría cometiendo una herejía y realmente tendría que ser disciplinado. Pero el título dice errores en la iglesia. Significa que somos nosotros los encargados de conducir la iglesia, de tal manera que a veces nosotros, por nuestra humana naturaleza, desconocimiento de algunas cosas, o por el mismo proceso de aprendizaje que llevamos en nuestro caminar con Cristo, vamos cometiendo errores que son humanos, sí, y que pueden ser rectificados conforme vamos teniendo la revelación de la palabra, conforme vamos siendo enseñados e instruidos por la palabra. Ahora, si yo me niego a rectificar los errores, entonces ya tengo un grande problema conmigo. Allí sí tendría que examinarme muy bien, porque si yo, como ministro del Señor, como líder en la iglesia del Señor Jesucristo, predico y enseño al pueblo de Dios a sujetarse a las ordenanzas de la palabra de Dios, y yo no me quiero sujetar, yo no me quiero rectificar, entonces no tendría autoridad lo que yo estoy predicando, no estaría respaldado por el Señor, porque entonces se tendría que cumplir en mí la escritura donde dice: hipócrita, ¿por qué no sacas primero la viga, el listón largo que tienes en tu propio ojo, para después intentar sacar la pajita del ojo de tu hermano? Con esto no estamos tratando de decir que somos perfectos. Tenemos imperfecciones, y eso ya es inherente, es parte inevitable de nuestra naturaleza humana, y que mientras estemos aquí en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, estaremos sujetos a ese tipo de errores. Pero errar es humano, pero rectificar es de humildes, de valientes, apoyándose en la mano poderosa de lo divino, en la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sabiendo ya entonces eso, estamos ya entrando en el tema. A veces nosotros nos vamos de un extremo a otro en la iglesia.
Por ejemplo, cuando hablamos nosotros siempre de la religiosidad, del legalismo, y eso también es condenado por el Señor Jesucristo. Una iglesia legalista no agrada al Señor, y allí también hay serios problemas que habrá que rectificar, ¿sí? Pero cuando hablamos de legalismo a veces nos encerramos en cuestiones sobre vestimenta, sobre usos y costumbres, y que de alguna forma tienen una reputación loable, una reputación sana, admirable, digna de seguir, ¿sí? Y de hecho cada denominación tiene sus usos y costumbres ya establecidos en sus estatutos y sus formas como llevan, y son respetables y hay que obedecerlas. Pero cuando ese tipo de reglamento viene a rayar y a juntarse con el legalismo, entonces ya allí hay un problema, el cual deberíamos nosotros analizar. Glorias al Señor, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero algunos se justifican de que hay mucho legalismo en la iglesia y por lo tanto sueltan el legalismo, que es bendición soltarlo, gloria a Dios. Suelta, hermano, hermana, en Cristo el legalismo, ¿sí? Pero se van al otro extremo, se van al extremo ya del libertinaje, el extremo ya del desorden. Y eso tampoco es agradable al Señor, es condenado por nuestro Señor Jesucristo y no traerá bendición al pueblo de Dios. Por eso debemos entender que no podemos irnos ni al extremo del legalismo ni al extremo del desorden, del libertinaje. Debemos tener un punto de intermedio, un equilibrio. Glorias al Señor. ¿Por qué hablamos de desorden en la iglesia del Señor? Porque a lo largo de nuestro caminar con Cristo nosotros podemos observar de manera muy triste cómo vemos, por ejemplo, algunos tipos algunas maneras de llevar la iglesia del Señor de una manera que a veces uno dice, ¿por qué se hace de esta manera? Y allí es donde empiezan a surgir la inconformidad, las críticas, el desacuerdo, la murmuración, porque hay gente que no está de acuerdo con eso y de alguna forma hay líderes, ¿sí? No vamos a decir que todos ni la mayoría, eso que quede claro, ¿sí? Porque estaríamos mintiendo, pero hay por allí algunos que no se corrigen y quieren imponer ciertas cosas, y allí hay un grave problema. Allí va a haber siempre murmuración, siempre va a haber fricción, porque el pueblo del Señor no va a querer aceptar eso, porque no nos olvidemos que no solamente el cuerpo de liderazgo lee palabra de Dios, eso tenemos que aprender. El pueblo de Dios también lee, los que no son líderes, hago la aclaración, todos somos pueblo de Dios para que no me malinterpreten, ¿sí? Sino que el cuerpo de liderazgo no son los únicos que se alimentan, estudian, escudriñan la palabra de Dios, también son las personas que no son líderes. Eso debemos aprender. Cuando nosotros estemos contraviniendo algo que está en las Escrituras, vamos a tener oposición con nuestros hermanos, que va a ser lógico. Ellos van a defender la palabra. Ahí tenemos que aprender a tener oídos. El que tiene oídos, dice la Escritura en Apocalipsis, para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Glorias al Señor. Hay dos cosas que, por ejemplo, yo veo con mucha tristeza y no estoy conforme cuando veo estas cosas. Entiéndame, no estoy hablando de una denominación específica y no lo vaya a tomar personal. Voy a hablarlo en una enseñanza general para todos nosotros. Y cuando digo todos, me incluyo también yo. Hay dos cosas que al menos, por ejemplo, yo no alcanzo a entender. Nosotros como líderes debemos ver y examinar bien cómo vamos a elegir, seleccionar el cuerpo de nuestro liderazgo. Debemos aprender a hacerlo, debemos hacerlo con mucha sabiduría, con oración, lógico, discernimiento del Espíritu
y ceñidos a la palabra. Cualquier revelación que venga y que no esté sujeta a la palabra, óigalo bien, póngase alerta, porque no es de Dios. Dios nunca revelará algo que no esté sujeto a su palabra. Glorias al Señor. Hay dos cosas. Por ejemplo, una de ellas. Yo me hago esta pregunta. ¿Por qué personas, por ejemplo, que no son bautizadas en nuestras iglesias ocupan un ministerio? Ahí se quedó usted un poco frío. Es la verdad. Yo me hago esa pregunta sin intentar pelear o friccionar con la autoridad que Dios ha colocado en nuestras iglesias. Vuelvo y repito, no es personal, no hablo de una denominación específica, sino que hablo lo que a mis apenas 10 años, 11 años de trayectoria en la vida cristiana, dentro del pueblo de Dios, he podido ver. Y creo que 11 años ya de alguna forma, no me hacen perfecto, pero me dan la potestad, el respaldo para yo poder participar en mis inquietudes como todo ser humano. ¿Por qué hay gente en medio de nuestras congregaciones que están en edad para bautizarse y tienen la oportunidad de bautizarse y no se bautizan? ¿Por qué se les permite ocupar un ministerio, ejercer un ministerio? Por ejemplo, ¿por qué a una persona que no es bautizada se le permite cantar en el ministerio de alabanza? ¿Por qué a una persona que no es bautizada se le permite estar en el ministerio con los niños, con los maestros? ¿Por qué? O sea, yo no me explico por qué. Si está en edad de bautizarse y tiene la oportunidad de bautizarse y no quiere bautizarse, eso es rebelión. ¿Por qué nosotros como líderes permitimos que esas personas ejerzan un ministerio? Ahí tenemos que hacernos una pregunta muy seria. Eso no es de Dios. Con eso no estamos condenando a esas personas, los amamos, son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero todo tiene un orden. Voy a poner un pequeño ejemplo. Hace poco mi pequeño hijo de 10 años de edad tuvo el privilegio de poder pasar al frente, al púlpito y hacer una lectura oficial de la palabra. ¡Qué privilegio! Glorias al Señor. Se alegró mi corazón. Y doy gracias a Dios y a mis pastores por haber permitido que mi hijo tuviera esa oportunidad. Pero en este caso mi hijo no es bautizado. ¿Está pecando? No está pecando, porque él no está en edad de bautizarse según nuestra sana doctrina. Porque no bautizamos niños que no tengan uso de razón, sino a partir de cierta edad. Ahora, ¿él pecó por pasar al frente? No pecó. Los que le permitieron pasar al frente pecaron tampoco, porque él está sujeto bajo la autoridad. Él fue presentado cuando niño al Señor y por lo tanto está cubierto del respaldo del Señor. Él está sujeto bajo la autoridad. Pero si él estuviera en edad de bautizarse y él pasa un bautismo, otro bautismo y él no quiere bautizarse, es lógico, porque tiene algunos problemas que no ha acomodado delante del Señor. Por lo tanto, él no podría pasar en ese caso al frente al púlpito a hacer una lectura oficial de la palabra en nuestro templo y en ningún templo de sana doctrina. Esa pregunta me hago yo. ¿Vamos a condenarlos? No. Deberíamos nosotros sentarlos
que sigan escuchando palabra, que sigan aprendiendo, pero que ellos sientan en su corazón que pasar al frente a un ministerio de alabanza, tocar un instrumento musical, ir a ser maestro de niños o cualquier ministerio que ejerza en nuestra congregación, según nuestros usos y costumbres, según nuestra liturgia que nosotros llevemos, ellos deben sentir que pasar adelante es un lugar de privilegio y cuesta un precio pasar adelante. No cualquier persona puede pasar adelante. Jesús nos enseña: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar. Pero Él no dice: vengan, pasen adelante y ya lleven un ministerio. No, hay un proceso. Si nosotros no les hacemos sentir eso a estas personas, ellos nunca van a despertar de ese letargo que tienen. Y va a ser un mal ejemplo, mal testimonio, va a causar mucha murmuración en medio de nuestro pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Otra pregunta que me hago: ¿por qué hay personas que en medio de nuestras congregaciones, gente que ya se bautizó, pero hace mucho tiempo ya no participan de la Santa Cena, que es un mandato de nuestro Señor? Y no participan no por algún motivo de trabajo, que se cambiaron de ciudad, o salud, o alguna situación sobrevenida que tenemos que también ver, analizar, averiguar con diligencia para saber qué veredicto vamos a emitir. Pero estas personas lo hacen simplemente porque saben que no están en comunión con el Señor, tienen algún asunto sin resolver. Y no lo tome personal. ¿Por qué permitimos que este tipo de personas que no están en comunión con el Señor, no participan de manera habitual en la Santa Cena, por qué permitimos que estén ejerciendo todavía el ministerio? Porque tienen algún talento. El talento no sorprende a Dios, porque el talento lo da Dios. Lo que al Señor le sorprende, lo enamora, lo alegra, es la obediencia, la sujeción, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un hijo de Dios que no participa de la Santa Cena ya siendo bautizado, y lo hace de manera habitual porque tiene algo sin resolver en su vida personal, no debería estar adelante frente a un ministerio, el ministerio que fuera. No vamos a condenar tampoco. Debería bajar del ministerio, debería sentarse, reflexionar, aprender más y reflexionar, para que el Espíritu Santo haga su obra en él, lo redarguya, lo convenza de justicia, de juicio, de pecado, y le dé la fortaleza y le ayude en su situación para que él pueda ponerse nuevamente en comunión con su Señor y entonces sí ejercer un ministerio. A veces hacemos unas cosas que realmente nos avergonzamos nosotros mismos de las cosas que hacemos, porque eso es piedra de tropiezo en medio de nuestro pueblo. Eso causa murmuración, causa indignación, causa hasta lágrimas de la gente que oramos por la santidad de la iglesia. ¿Qué idea van a tener los nuevos que llegan de nosotros? Que así, por así normal, sin ningún costo, sin ningún precio a pagar, sin santificarse, sin cuidar su comunión con el Señor, sin cumplir con los mandatos expresados en las Escrituras por parte de nuestro Señor, voy a poder subir a un púlpito, pasar al frente, ser ministro de alabanza y ocupar cualquier cargo en la iglesia? Eso no es de Dios, nunca será del Señor. Tenemos que aprender y reflexionar sobre ese tema. Esa es una misión que nos ha encomendado el Señor a nosotros como líderes, cuerpo de liderazgo. La Escritura dice en Mateo, glorias al Señor, capítulo 23, verso 24, dice: guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Una reprensión a los guías, a los jefes, a los líderes. Está hablando a los fariseos y condenándolos porque hacían una serie de rituales
y dejaban lo más importante, la misericordia. Diezmaban hasta de la menta, del eneldo, de las hierbitas, como usted diezmar del orégano, por así decirlo. Pero se pasaban lo más importante, y a veces pasamos así. A veces sentamos o impedimos que otra gente venga a ocupar, a pasar adelante y a ocupar los cargos ministeriales a gente que de alguna forma no es perfecta, pero reúne ciertas cualidades y de alguna forma se mantiene en santidad. Y porque o no congeniamos, no tenemos el mismo parecer, tenemos alguna fricción por allí, o no es simplemente de nuestro agrado, que es normal que no pensemos igual que otra persona, y que otros que sintamos más cercanía con otros que con otras personas, es normal. ¿Sí? Pero por nuestros pareceres entonces simplemente le negamos la oportunidad y dejamos a otros que no reúnen esas cualidades, que simplemente porque nos parece bien, porque concordamos, porque nos llevamos bien, porque es de mi agrado, entonces yo le permito ejercer un ministerio. Eso es gravísimo. No podemos continuar de esa manera. No podemos continuar de esa manera. Dios tenga misericordia de nosotros. A veces es importante este tipo de mensajes que son fuertes, que confrontan a la gente. Estos no son mensajes que agradan mucho a las personas, pero nos confrontan. Y es bueno, porque muchas veces por desconocer estos temas, nosotros sin darnos cuenta, creemos que estamos bien. Yo les voy a contar un pequeño testimonio, sin alusión personal. Alguna vez me enteré de un determinado líder, que no solo era líder, sino era líder de los líderes. Y ese determinado líder, que ocupaba un cargo de privilegio en su congregación, resulta ser que, vea, líder y líder de líderes, todavía hablaba groserías. Lo escucharon varias personas, lo escucharon niños, lo escuchó, yo tuve la oportunidad de escucharlo, lo escucharon personas nuevas. Y una de esas personas dice, ¿cómo es posible? Yo escuché hablar a esta persona de esa manera, ni yo que soy nuevo hablo esas cosas, dijo. Y me incomoda, me da tristeza, dijo esa persona. Entonces, cuando uno se pregunta por qué es que este líder de líderes, ejerciendo el cargo que ejercía, todavía salían sapos y culebras por su boca, ¿por qué? Este era una persona de Dios, era buen servidor, no me cabe duda que amaba al Señor. Pero ¿sabe qué sucede? Por falta de mensajes que confronten muchas veces, él creció y logró escalar posiciones solamente por la continuidad, por su lealtad a ciertos líderes, a ciertas personas, a su propia institución. Pero no se le evaluó lo que había en su interior, o no se le evaluó, o simplemente no lo demostró y no se le alcanzó a detectar. Porque no vamos a echar la culpa también a los de arriba, a quienes lo promovieron, porque muchas veces pueden ser que ellos ni se enteraron de eso. La pregunta es por qué esa persona fue promovida y llegó a ocupar ese cargo, hablando sapos y culebras por su boca. Es una vergüenza. Pero lo vamos a condenar, no. Lo que pasa es que nadie lo confrontó. Nadie le dijo, ¿sabes qué? Mi hermano, mi hermana, una persona como usted, ocupando el cargo que usted ocupa, y es más, sin ocupar el cargo, no debería hablar lo que habla. Es un mal ejemplo, puede llegar hasta ser piedra de tropiezo. Aprendamos eso. A veces necesitamos este tipo de confrontaciones, este tipo
de mensajes. Glorias al Señor. Aleluyas. Tenemos que recibir este tipo de enseñanzas para llegar a ser nosotros buenos líderes. Llegar a liderar conforme el corazón del Señor. Un buen líder valora a su liderazgo. Hay tristeza cuando vemos gente que está liderando y no valora el esfuerzo que hace la gente que está alrededor suyo, los de su liderazgo. Un buen líder da el reconocimiento a su liderazgo. Hay personas que pueden hasta valorar, pero de allí no pasan. Nunca dan un reconocimiento personal o público a su gente de liderazgo, aquellos quienes lo acompañan, quienes están al frente en la línea de lucha, de batalla con él, hombro a hombro, ayudándolo a salir adelante. No lo reconoce, no les da el reconocimiento. Dios tenga misericordia de nosotros. Un buen líder, cuando alguien de su equipo de liderazgo, de los que están junto con él al frente, y se extravía, un buen líder va a buscarlo. Yo me quedo impresionado cuando yo veo que alguien del cuerpo de liderazgo, una persona que estuvo trabajando, hombre, mujer de Dios, estuvo trabajando fuertemente en la obra del Señor, y por algún motivo, con o sin razón, desfallece, o ya no viene, o no quiere venir, o cualquier situación, me quedo impresionado de ver cómo el cuerpo de liderazgo de allá arriba no siente su ausencia. Es como si no existieran. Es como que si ellos, con ellos o sin ellos, es normal. Yo sé que nadie es indispensable en la obra del Señor. Dios no depende del hombre, el hombre depende de Dios. Pero nosotros aquí en la tierra debemos aprender a valorar a nuestra gente, aquellos que dieron su vida junto con nosotros, ayudándonos, y no los buscamos. Tú líder, que lideras algo, y si alguien se extravía y tú no te dignas en preguntar, en ir a buscarlo, en ir a hablar con él, a tratar con esa persona, a orar por él, a ayudarlo a que supere esa situación, si no te importa, estás gravísimo, estás mal. Aprende a sentir la ausencia, el dolor, la falta de aquellos que alguna vez batallaron contigo, te ayudaron en algo. Si aún te sirvieron un vaso de agua mientras predicabas quizá en el ministerio, ya te sirvió. Aprende a valorarlo. Un buen líder, con esto termino, sabe recompensar. Aleluyas. El esfuerzo, todo esfuerzo merece una recompensa. Nosotros, si bien es cierto, la Escritura nos enseña que debemos de trabajar nosotros de manera desinteresada, pero también las Escrituras nos enseña y dice, con esperanza de recoger debe arar el que siembra. Debe trabajar el que ara, pero con esperanza de cosecha. Aprende, tú que ocupas un puesto de liderazgo, aprende a recompensar. ¿Alguna vez, cuando tú estuviste abajo, te recompensaron? ¿Te alegró el corazón? Alegra el corazón de otros ahora tú. Hay gente que dice por allí, no, yo crecí en una doctrina muy rígida. A mí ni me llamaban, ni se acordaban de mí, a mí ni me buscaban. Pero yo te hago una pregunta, ¿te dolió? ¿Sentiste la tristeza, el abandono? ¿Cierto que sí? Duele. Somos seres humanos. Ahora mi pregunta a manera de reflexión es, ¿por qué quieres continuar con el mismo círculo vicioso? No lo hicieron conmigo, no lo hago yo también. No. Rompe en el nombre de Cristo con ese círculo vicioso. En lo que a mí respecta,
todo lo que yo he sufrido a lo largo de mi ministerio y lo que me han hecho personas con o sin razón, a propósito o de manera o sin querer lo han hecho contra mí y me ha dolido. Yo asimilo todo eso. ¿Para qué? Para yo no hacerlo con otras personas. ¿Por qué? Porque me dolió y porque la palabra dice considerándote a ti mismo. Aleluya, gloria a Dios. Yo me considero a mí mismo, por lo tanto considero a los demás. Y si alguien fue injusto conmigo, si alguien se olvidó de mí, si alguien no me prestó la atención debida, si alguien no cuidó de mí, no me reconoció, no me valoró, no me buscó, entonces cuando yo suba, yo no haré lo mismo con los que me siguen. ¿Sabe por qué? Porque ese círculo vicioso en mi ministerio, en el nombre de Cristo Jesús, no va a continuar. Aleluyas. Permíteme hacer esta oración por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Santo de Israel. Te alabo y te bendigo, glorifico tu nombre, que es Santo, Santo, Santo Rey. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio de permitirme predicar, enseñar tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú tocando los corazones y las mentes de cada uno de los que asistieron a este programa. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre de la gloria, a poder comprender nosotros, Señor, de que hay errores que cometemos voluntarios. Algunos, Dios, tengas tú, Señor, misericordia de ellos, y algunos cometemos involuntarios. Ayúdanos a corregirnos. Ayúdanos, Señor, tal vez no estamos viendo los errores que cometemos. Abre nuestros ojos espirituales. Danos la visión y ese corazón conforme a tu corazón, como dice aquella alabanza. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón, amado Rey, para poder nosotros corregir, Señor, esos errores y no seguir lastimando a mucha gente y no seguir estancando nuestro ministerio. Padre, nosotros debemos aprender a valorar a nuestro cuerpo de liderazgo. Ellos son para nosotros como si fueran los padrillos, las ovejas preñadas de nuestro rebaño. Por lo tanto, debemos cuidarlos, darles un cuidado especial, porque si nosotros como líderes, como pastores, dañamos a los padrillos, descuidamos a las madres preñadas, entonces nuestro rebaño no se multiplicará, no crecerá por simplemente descuido nuestro. Ayúdanos, Señor. Queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando, pero queremos tener un crecimiento, Señor, agradable delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros.